En una mañana cálida y húmeda, Ana, una mujer embarazada de 7 meses, se vio perdida en la selva. La aventura planeada con su esposo, Marco, para explorar los senderos inexplorados de la región, rápidamente se convirtió en una pesadilla. El lugar, denso y salvaje, parecía devorarla a cada paso. El sonido de los árboles, el movimiento de las hojas y los gritos de los animales exóticos no ofrecían consuelo, solo un constante recordatorio de su aislamiento. Ana sentía el peso de su barriga y el cansancio, pero intentaba mantener la calma, ya que lo peor aún estaba por venir. El grupo se perdió después de alejarse del sendero principal. Marco, quien había aventurado con más experiencia, intentó desesperadamente encontrar el camino de regreso, pero la densa vegetación de la selva parecía tragar cualquier intento de retorno. El calor era insoportable, y con el embarazo de Ana, todo parecía un esfuerzo doble. Ana sabía que la situación se estaba volviendo más crítica, pero trataba de mantenerse positiva, pues el bebé aún estaba bien dentro de ella. La confianza de que todo saldría bien comenzaba a vacilar con el paso del tiempo. Pasaron el primer día en la selva, intentando improvisar un campamento. Marco, siempre optimista, encontró frutas y agua, pero no había señales claras de un camino de regreso. La noche cayó rápidamente, y la oscuridad de la selva se cerró a su alrededor. Ana, con su instinto maternal alerta, sintió una extraña sensación. El bebé se movía más de lo normal, como si también sintiera la tensión. La pareja trató de dormir, pero el miedo de no poder salir de allí era palpable. Aún así, Ana se mantenía esperanzada, siempre creyendo que podrían salir de esos bosques. Al amanecer del segundo día, los intentos de Marco de encontrar algún sendero fueron infructuosos. Estaba exhausto, pero no quería preocupar a Ana. Se mantenía firme, pero Ana sabía que él comenzaba a dudar. La selva parecía más densa a cada paso, y ella empezó a percatarse de que el silencio era más amenazante. Los sonidos de la vida salvaje, que al principio habían sido reconfortantes, comenzaron a volverse inquietantes. La selva estaba viva, pero de una manera que Ana no lograba comprender. A cada sombra, imaginaba que algo podría aparecer. En el tercer día, la hambre y la sed comenzaron a hacer efecto. Las frutas que Marco había encontrado no eran suficientes para mantener al grupo por mucho tiempo. Necesitaban un plan, pero no había señales de vida cercanas. Ana, que tenía dificultades para caminar debido a su estado de gestación, comenzó a sentirse cada vez más débil. Marco seguía intentando mantenerse optimista, pero su expresión ya se estaba tornando más seria. La selva parecía estar en su contra, como si hubiera engullido todas las opciones. Ana sabía que, si no eran encontrados pronto, las cosas podían empeorar. En el cuarto día, Ana sintió algo nuevo. Su cuerpo estaba cansado, su mente se volvía lenta, y los movimientos del bebé dentro de ella se volvieron más intensos. Sabía que se acercaba a una fase difícil. El embarazo, el calor, la deshidratación y la inseguridad estaban cobrando factura. Marco intentaba calmarla, pero la ansiedad de él también comenzaba a salir a la superficie. Estaban luchando contra el tiempo y contra un desierto verde que parecía no tener fin. El quinto día fue el más difícil hasta ahora. Ana ya no podía caminar sin sentir un dolor punzante. Marco, desesperado, buscó desesperadamente alguna señal de ayuda, pero nada había cambiado. No había senderos ni señales de presencia humana, solo árboles y vegetación densa. La selva parecía tragar cualquier intento de esperanza. Ana sabía que si no encontraban una salida pronto, las posibilidades de supervivencia se reducían drásticamente. Pero, a pesar de todo, sentía algo inexplicable. Algo dentro de ella le decía que no estaba sola. El sexto día trajo consigo más calor, más frustración y más agotamiento. La pareja comenzó a alimentarse de algunas raíces y más frutas que Marco pudo encontrar, pero nada parecía suficiente. Ana sentía un miedo creciente. Estaba en un entorno desconocido, sin ayuda, sin apoyo, y el dolor de la gestación aumentaba con cada día que pasaba. Marco intentaba calmarla,
pero la ansiedad de él también estaba a flor de piel. Estaban luchando por sobrevivir, pero también por encontrar algo que les diera esperanza. Durante el 7º día, Ana tuvo una sensación extraña. A cada paso que daba, parecía que el bebé dentro de ella se agitaba más. Algo estaba por suceder. Pero, ¿qué? No lo sabía. La selva alrededor parecía más densa, más opresiva. Marco comenzaba a perder fuerzas. También, el miedo se instalaba en sus corazones, pero Ana, con todo su instinto, sabía que necesitaba mantener la esperanza. Aunque el pavor estaba cerca, ella no permitiría que eso la dominara. El bebé la necesitaba, y ella lo necesitaba a él. En el 8º día, Ana ya no podía caminar más. Marco, desesperado, improvisó un refugio y trató de descansar, pero el calor implacable y la falta de comida y agua empezaron a cobrar un precio. Marco estaba agotado y empezaba a dudar de su habilidad para salir de ese lugar. Pero Ana, en medio del caos, sintió algo inexplicable. Una fuerza, tal vez un instinto primitivo, le decía que no se rindiera. Estaba a punto de entrar en una fase de su vida en la que el cambio era inevitable. El 9º día trajo consigo algo inesperado. Durante la noche, comenzó a llover. No fue una tormenta grande, pero suficiente para refrescar el cuerpo agotado de Ana y Marco en el agua de la lluvia. Fue un alivio temporal, pero la sensación de estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de la salvación era abrumadora. La selva parecía más silenciosa en ese momento, como si la naturaleza hubiera hecho una pausa en el sufrimiento de los dos. Ana sintió al bebé moverse, y en ese momento sintió una conexión profunda. Ya no estaba sola. El 10º día trajo más desafíos. El agotamiento era extremo, pero Ana y Marco no podían rendirse. Habían superado los primeros días y ahora debían continuar. Avanzaron lentamente por la selva, cada paso siendo una lucha contra los elementos y el miedo. Ana se sentía débil, pero su determinación no la dejaba detenerse. Algo dentro de ella, tal vez el amor por la vida, por la niña que llevaba dentro, la impulsaba a seguir. El instinto maternal la empujaba, incluso cuando su cuerpo ya no aguantaba más. En el 11º día, Ana comenzó a notar que, por más que intentaran, no podían acercarse a ningún lugar conocido. Lo que antes parecía un paseo por la naturaleza, ahora era una lucha por sobrevivir. Marco estaba más callado, y el silencio de él reflejaba la desesperación que ambos sentían. Sin embargo, Ana, con su valentía inquebrantable, hizo una promesa a sí misma. No importaba lo que sucediera, ella haría todo lo posible por salvar a su hijo. Sabía que la situación se estaba volviendo difícil, pero su fuerza era más grande. En el 12º día, el miedo se convirtió en un enemigo constante. Estaban débiles, y la selva parecía tragar cualquier esperanza. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior. Ana trataba de mantener la calma, pero la sensación de no tener control sobre la situación la estaba consumiendo. Ya no sabía si el bebé estaba bien, o si, de alguna forma, él también estaba sintiendo el impacto del cansancio y el estrés. Pero Ana no podía detenerse. Sentía que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. El día 13º fue crucial. Durante la noche, el bebé comenzó a moverse de manera más intensa. Ana sabía que el momento se acercaba. Luchaba contra el dolor, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. Marco estaba a su lado, tratando de calmarla, pero también estaba lleno de ansiedad. No sabían cómo respondería la naturaleza a este nacimiento, pero Ana estaba decidida a hacer lo imposible. Lo que fuera, ella lo enfrentaría. El día 14º trajo más desafíos. Ana estaba en trabajo de parto, pero la selva no daba tregua. Marco, desesperado, comenzó a buscar maneras de ayudar, pero la situación era extrema. El dolor de Ana parecía interminable,
y cada contracción la dejaba más débil. Luchaba por mantenerse tranquila, pero cada minuto la situación se volvía más desesperante. El bebé estaba por llegar, pero en un ambiente tan hostil, ¿cómo podrían sobrevivir? El día 15 fue el último. El dolor de Ana aumentó al punto de casi desmayarse. Marco, con lo poco de fuerzas que le quedaban, la ayudó en lo que pudo. Entonces, algo extraordinario sucedió. De repente, un sonido de motor cortó el aire. Un helicóptero apareció en el cielo, como una señal de esperanza. El rescate estaba ahí. El sufrimiento de días fue finalmente recompensado con la ayuda que Ana y Marco tanto necesitaban. El último día, Ana dio a luz en medio de la selva, pero ahora ya no estaba sola. Ella y el bebé fueron salvados. La historia de superación, la lucha por la supervivencia y el nacimiento de una nueva vida, en medio de toda la adversidad, se convirtió en un recuerdo vívido e inolvidable para Ana. Ella sabía que, aunque el desierto de la selva fue implacable, había vencido. Y, al final, su vida sería transformada para siempre. Durante los días posteriores al rescate, Ana y Marco fueron llevados a un hospital improvisado, donde Ana recibió los cuidados médicos necesarios. El dolor de la experiencia en la selva aún era fuerte, pero la llegada de su bebé, saludable y lleno de vida, fue un consuelo inmenso. Mientras se recuperaba físicamente, su mente aún estaba atrapada en aquellos días difíciles en la selva. Marco, aunque aliviado de verla bien, sentía el peso de lo que habían vivido. Estaban agradecidos, pero al mismo tiempo, algo había cambiado en sus corazones. Esa experiencia los había marcado para siempre. Ana no podía dejar de revivir cada uno de esos días en la selva, cada momento de desesperación, pero también la fuerza que sintió dentro de sí misma. Sabía que nunca sería la misma. El bebé, que ahora sostenía con tanto amor, fue el símbolo de su supervivencia, el motivo de su resistencia. Cada lágrima derramada, cada dolor sufrido, había sido transformado en una conexión más profunda con su propia fuerza interior. Miró el rostro de su hijo y sintió una gratitud que no podía ser expresada con palabras. Marco, por su parte, no sabía cómo lidiar con la intensidad de todo eso. Sentía una mezcla de culpa y orgullo, una sensación de impotencia por la situación en la que se encontraron, pero también un sentimiento de triunfo por haberlos llevado hasta un final feliz. La selva, aunque grabada en su memoria, ya no parecía tan temible. Pero por otro lado, él entendía que Ana y el bebé también le mostraron una fortaleza que nunca imaginó. La experiencia les unió más que nunca. Ahora, solo quedaba un largo proceso de recuperación y transformación. A medida que los días pasaban en el hospital, Ana y Marco intentaban adaptarse a su nueva realidad. La experiencia en la selva los había unido de una manera indescriptible. Sabían que ahora eran más fuertes, pero también estaban conscientes de que debían lidiar con el trauma emocional de lo vivido. La selva ya no era un lugar que les atemorizaba, pero sus recuerdos seguían muy vivos, y sabían que, aunque el cuerpo se recuperaba rápidamente, las cicatrices emocionales necesitarían mucho más tiempo para sanar. Ana se sentía más vulnerable de lo que pensaba, pero también más determinada que nunca a seguir adelante. Marco observaba la lucha interna de Ana y sentía la impotencia de no poder ayudarla a superar lo que había vivido. Él también estaba lidiando con su propio dolor, pero era más consciente de la situación que ella. Quería ser un apoyo constante, pero a veces no sabía qué hacer. Sabía que Ana necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido. Él, por su parte, empezaba a comprender que la recuperación no solo era física, sino profundamente emocional. Estaba dispuesto a ser paciente y, sobre todo, a estar a su lado en cada paso del camino. Durante una de sus sesiones de terapia, Ana fue capaz de revivir los días en la selva sin el peso de estar sola. Habló sobre el miedo, el dolor y el amor
que le impulsó a seguir adelante. La terapeuta le ayudó a entender que, a pesar de todo, había demostrado una fortaleza inimaginable. No solo había sobrevivido, sino que se había enfrentado a sus mayores miedos. Ana no era víctima de las circunstancias, sino una sobreviviente. Eso le dio una sensación de empoderamiento que nunca antes había sentido. Ahora, podía ver su historia desde otra perspectiva. A medida que pasaban los meses, Ana comenzó a notar que su proceso de curación iba más allá de lo físico. El tiempo había ayudado a suavizar la intensidad del trauma, pero las cicatrices seguían presentes, aunque menos dolorosas. Marco, siempre atento, la apoyaba en cada paso. El nacimiento del bebé también fue un proceso de sanación para ella, pues lo veía como el símbolo de su lucha y su fortaleza. Con él, encontró la razón para superar cualquier dificultad, pues sabía que tenía que ser fuerte, no solo para ella, sino también para su hijo. Marco, por su parte, también comenzó a sanarse, aunque de una manera diferente. Si bien no había vivido el trauma de la selva como Ana, la experiencia le mostró que él también tenía que cambiar. Comenzó a ver la vida con otros ojos, más atentos y menos centrados en lo material. La selva lo había despojado de su arrogancia y lo había hecho consciente de las pequeñas cosas que realmente importan. Ahora sabía que lo que realmente valía era su familia, el amor y la conexión. El trabajo, las preocupaciones cotidianas y el estrés ya no eran prioridades como antes. Vivir el presente se convirtió en su nueva filosofía. A medida que el bebé crecía, Ana y Marco comenzaron a reflexionar sobre la forma en que la selva los había cambiado. El trauma seguía ahí, pero no estaba dominando sus vidas. Ana se dio cuenta de que había aprendido a valorar aún más la vida, las pequeñas cosas. Ya no temía tanto al futuro, porque sabía que tenía una fuerza inquebrantable que la impulsaba a seguir. Marco sentía lo mismo. Ambos comprendían que la vida no era un camino lineal, pero que lo importante era cómo enfrentaban cada obstáculo y cómo se apoyaban mutuamente. Los días tranquilos en el hospital, rodeados de médicos y enfermeras, les daban la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos la aprovecharían. Ana y Marco sabían que, aunque el dolor no se iba a borrar completamente, con el tiempo podrían vivir de nuevo, sin que ese sufrimiento controlara sus vidas. Lo más importante ahora era su hijo, el bebé que les daba la motivación para seguir adelante y ser mejores personas. En las semanas que siguieron, Ana se centró en su recuperación emocional. Comenzó a hacer ejercicios de relajación y meditación, y buscó formas de procesar lo que había vivido. Su amor por su hijo se convirtió en el motor de su transformación. Marco, siempre a su lado, la animaba a seguir adelante y nunca perder la esperanza. Sabían que la cura sería un proceso largo, pero juntos creían que podrían superarlo todo. El bebé les mostró lo que realmente importaba: vivir con propósito y agradecimiento. Marco comenzó a enfocarse en el futuro. Con Ana y el bebé en su vida, se dio cuenta de que nada más importaba tanto. Él quería hacer de su familia lo más importante en su vida. La experiencia en la selva le enseñó que el amor y el apoyo incondicional eran lo que realmente hacía la diferencia. Estaba decidido a ser un mejor esposo y padre. La selva, aunque dolorosa, había sido la lección más grande de su vida. Y con el tiempo, ese dolor se transformó en una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba vivir. Durante los días siguientes, Ana se dio cuenta de que la selva, aunque difícil y dolorosa, había sido el catalizador de su transformación. Comenzó a ver las cosas con una perspectiva más clara. Sabía que la vida no siempre es justa, pero también entendió que la supervivencia no era solo una cuestión de suerte, sino de fortaleza. A través del sufrimiento, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Marco, al igual que ella, había crecido y cambiado, y ahora, juntos, sentían que estaban listos para enfrentar cualquier cosa. Ana y Marco empezaron a comprender que su recuperación sería un viaje continuo, pero también sabían
que juntos, con su amor y apoyo mutuo, todo sería más fácil. Cada día con su hijo era un recordatorio de lo que realmente valía la pena: el amor, la familia y la vida. Lo que antes parecía un desafío imposible, ahora se transformaba en una lección de gratitud y sabiduría. La selva, aunque siempre sería una parte de ellos, ya no tenía el poder de controlarlos. Ellos ahora eran dueños de su destino. Marco comenzó a pensar en todo lo que había aprendido durante su tiempo en la selva. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. La experiencia había dejado una marca profunda en él, pero también le había mostrado que podía ser más que un sobreviviente. Ahora entendía lo que significaba vivir de manera plena, no solo existiendo, sino abrazando cada momento con gratitud. Con Ana y el bebé, sabía que tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida llena de propósito. Ana, por su parte, comenzó a aprender a dejar ir el pasado. No se trataba de olvidar lo que había vivido en la selva, sino de encontrar una forma de vivir con esas memorias, sin que ellas dominaran su vida. Aprendió que el dolor, aunque necesario para el crecimiento, no debía ser el centro de su existencia. Ahora, con Marco y el bebé, había encontrado una nueva paz interior. La maternidad la había transformado de una manera que nunca imaginó. Su hijo era la razón por la que podía seguir adelante, sin importar lo que el futuro trajera. Los días pasaron, y la familia comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Marco y Ana entendían que cada día era una oportunidad para construir algo más grande que ellos mismos. Su amor, su familia y su capacidad para superar las adversidades los habían unido de una manera que nunca imaginaron. El bebé era la razón de su lucha, pero también su mayo era bendición. A medida que crecía, también lo hacía su amor y gratitud por la vida. Ana y Marco comenzaron a planificar el futuro con una nueva visión. Sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ahora estaban más preparados para enfrentarlos. La selva ya no dictaba sus vidas, pero sí les había enseñado valiosas lecciones. Sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La esperanza, que una vez parecía perdida, ahora florecía dentro de ellos. Cada sonrisa de su hijo, cada paso que daba, les recordaba lo afortunados que eran por tenerse el uno al otro. La familia, aunque marcada por la experiencia de la selva, estaba lista para vivir una vida llena de amor y esperanza. Ana y Marco sabían que habían superado lo imposible, pero no querían que el pasado los definiera. Estaban construyendo su futuro, un futuro en el que la fuerza, el amor y la gratitud serían los pilares. El bebé, con su risa contagiante y su mirada curiosa, era el símbolo de todo lo que habían logrado. Con él, Ana y Marco sabían que no había límites para lo que podían alcanzar. Marco y Ana pasaban sus días rodeados de la felicidad que su hijo traía. Los desafíos ya no les parecían tan abrumadores. Con el amor de su familia, sentían que podían conquistar el mundo. La experiencia de la selva, aunque dolorosa, les había enseñado lo que realmente importaba en el valor de estar juntos. A cada paso que daban, sentían que su vínculo se fortalecía. Juntos, Ana y Marco sabían que podrían enfrentar cualquier cosa. El futuro les pertenecía. El bebé, ahora un niño pequeño, seguía siendo el centro de su vida. Ana y Marco lo veían crecer con una mezcla de asombro y amor. Sabían que su historia no había terminado, sino que estaba solo comenzando. Con él, vivían con la certeza de que la vida siempre les daría razones para sonreír. La selva no los había vencido. Ellos habían ganado, y con eso, estaban listos para enfrentar el futuro, sabiendo que, juntos, siempre serían invencibles. Así, la historia de Ana y Marco continuó. La experiencia de la selva, que comenzó como una pesadilla, terminó siendo una lección de vida. Gracias al amor, a su fortaleza y a la familia que habían creado, estaban listos para afrontar cualquier desafío que viniera. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ahora sabían que,
Juntos, podían lograr cualquier cosa. Con el paso del tiempo, Ana y Marco comenzaron a darse cuenta de que su viaje de superación no solo era sobre ellos, sino también sobre el legado que dejaban a su hijo. Cada día que pasaba con el bebé se convertía en un recordatorio de lo que realmente importaba: en el amor incondicional, la fortaleza y la capacidad de superar cualquier obstáculo. El niño, que una vez fue el símbolo de su lucha, se convertía ahora en el símbolo de su renovación. Sabían que, al enseñarle sobre la vida, también estaban creando una historia que perduraría por generaciones. Ana y Marco entendieron que, aunque la selva había sido un lugar de sufrimiento y desesperación, también les había otorgado algo invaluable: una lección de vida. No era solo sobre sobrevivir, sino sobre cómo enfrentar las adversidades con coraje y amor. A medida que su hijo crecía, querían enseñarle todo lo que habían aprendido, para que, en el futuro, también pudiera enfrentar los desafíos con valentía. Sabían que el legado de superación que estaban construyendo sería algo que trascendería su tiempo. A medida que el bebé se desarrollaba, Ana y Marco comenzaron a reflexionar sobre la importancia de los momentos simples. Lo que antes les parecía trivial, ahora era lo que más valoraban: una conversación tranquila, un paseo juntos, una sonrisa de su hijo. Todo lo que habían vivido les enseñó que la vida no se trataba de grandes logros, sino de los pequeños momentos que componen nuestra existencia. Estos momentos se convirtieron en su nueva filosofía de vida, una que querían compartir con su hijo, para que creciera con una perspectiva de gratitud y amor. Marco, al mirar a su hijo, sentía una profunda admiración. Cada vez que el bebé reía o daba un paso más, él veía un futuro lleno de posibilidades. Sabía que, aunque las dificultades de la vida no desaparecerían, su hijo sería el centro de su lucha. Cada sacrificio hecho por él y Ana valdría la pena para que su hijo pudiera tener una vida mejor. Marco no solo quería ser un buen padre, sino también un modelo de fortaleza y amor, tal como lo había sido Ana. Para él, Ana, por su parte, comenzó a ver el futuro con más claridad. La experiencia en la selva la había cambiado profundamente, pero también le dio una visión más completa de la vida. Ella había aprendido que la vida es un viaje de constante crecimiento, un viaje que no siempre es fácil, pero que siempre ofrece oportunidades para aprender y mejorar. Ahora, con su hijo en brazos, entendía que su papel como madre no era solo cuidar, sino también enseñar. Quería que él supiera que, aunque las tormentas lleguen, siempre hay una forma de encontrar la calma. Marco y Ana comenzaron a ver cómo su relación se fortalecía a medida que pasaba el tiempo. Lo que una vez fue una lucha por la supervivencia, se transformó en una relación basada en el entendimiento, el respeto y el amor. La experiencia en la selva los había unido. Pero ahora, cada día que pasaban juntos, era una oportunidad para seguir construyendo su vida. Sabían que lo que habían vivido los había cambiado, pero también los había preparado para lo que viniera. A medida que su hijo crecía, Ana y Marco comenzaron a sentirse más confiados. Aunque la vida les había traído desafíos, también les había dado la oportunidad de ser mejores personas, mejores padres. Cada sonrisa de su hijo, cada palabra que decía, les recordaba que, a pesar de todo, la vida seguía adelante. Ellos eran los arquitectos de su destino, y sabían que podían enfrentar cualquier desafío, porque lo habían hecho antes. El bebé, ahora con 3 años, comenzó a mostrar su personalidad. Ana y Marco lo miraban con asombro, sabiendo que la vida que le estaban dando estaba llena de amor y oportunidades. A veces, cuando se detenían a observarlo, no podían evitar sonreír, sabiendo que todo lo que habían pasado había valido la pena. Él era su futuro, su razón de ser, y lo protegerían con todo lo que tenían. Sabían que su hijo aprendería las lecciones de vida que ellos les enseñarían, y con suerte, las transmitiría a las generaciones futuras. Marco, siempre tan protector, comenzaba a ver el mundo con otros ojos. No se trataba solo de proporcionar cosas materiales, sino de enseñar valores, de transmitir
las lecciones que la vida les había dado. Sabía que ser padre era mucho más que proveer. Se trataba de guiar, de apoyar y de amar incondicionalmente. Y a través de su hijo, también comenzaba a entender que la vida, a pesar de sus dificultades, era un regalo que debía aprovechar al máximo. Ana, por su parte, comprendió que la maternidad era mucho más que la protección física de su hijo. Era sobre guiarlo, sobre enseñarle las lecciones que la vida les había dado a ella y a Marco. Sabía que la experiencia en la selva no era algo que ellos pudieran olvidar, pero ahora la veía como una herramienta de enseñanza. Quería que su hijo supiera que la vida está llena de desafíos, pero que siempre hay formas de superarlos. Ella le enseñaría a ser fuerte, a nunca rendirse y, sobre todo, a amar con todo el corazón. A medida que el niño comenzaba a caminar, hablar y explorar, Ana y Marco se dieron cuenta de que su vida estaba cambiando. Una vez más, habían sobrevivido a la selva, pero ahora se enfrentaban a nuevos desafíos: enseñar, guiar y criar a su hijo en un mundo lleno de incertidumbres. Pero, al mismo tiempo, sabían que estaban listos para este nuevo viaje. La selva ya no estaba en sus mentes como una amenaza, sino como un recordatorio de su fortaleza. Ahora, cada paso de su hijo era un testamento de su supervivencia. Marco comenzó a sentir una mayor responsabilidad al ser padre. No solo quería que su hijo estuviera bien, sino que también quería que aprendiera a ser fuerte, compasivo y resiliente. Él mismo había aprendido estas lecciones en la selva, pero ahora veía la importancia de transmitírselas. Quería que su hijo tuviera una vida llena de amor, pero también de fortaleza. La vida les había dado esa lección, y Marco estaba decidido a seguir enseñándola. Ana, al ver a su hijo crecer, entendió que la maternidad era una continua evolución. Cada etapa que su hijo atravesaba le traía nuevas enseñanzas. A veces, se sentaba a mirarlo jugar y pensaba en todo lo que había superado para llegar a este momento. El miedo, la angustia, la incertidumbre de la selva, todo eso había quedado atrás. Ahora, tenía lo que siempre había soñado en una familia, un futuro y la oportunidad de enseñar a su hijo lo que realmente importa en la vida. Los recuerdos de la selva seguían siendo parte de su historia, pero Ana y Marco sabían que ahora era el momento de vivir plenamente. Cada risa de su hijo, cada nuevo logro, era un recordatorio de que la vida siempre encuentra la forma de seguir adelante. La selva, que en su momento les parecía el fin, ahora era solo una página en su historia, y esa página estaba cerrada. Ahora, el futuro estaba lleno de posibilidades, y Ana y Marco se sentían más preparados que nunca para enfrentarlo. Marco comenzó a hablar con su hijo sobre la importancia de la familia, de ser valiente y de nunca rendirse. Quería que el niño creciera con la conciencia de que podía superar cualquier obstáculo. A través de sus historias de la selva, Marco enseñaba a su hijo a ser fuerte, pero también a ser humilde y a valorar lo que realmente importa. Ana también compartía sus experiencias, pero desde una perspectiva diferente, enfocándose en la importancia del amor y la unidad familiar. Mientras tanto, el bebé crecía, y su curiosidad se expandía. Ana y Marco lo veían explorar el mundo con una alegría contagiante. Cada vez que él hacía una nueva pregunta o descubrimiento, se daban cuenta de cuánto significaba para ellos. La vida, aunque aún llena de desafíos, parecía mucho más brillante ahora. El bebé les daba una razón diaria para seguir adelante, y Ana y Marco sabían que nunca dejarían que nada los separara. Marco y Ana comenzaron a soñar con el futuro de su hijo, con las posibilidades que él tendría. Sabían que no podían controlar todo lo que le sucedería, pero podían enseñarle los valores que les habían ayudado a superar los momentos más oscuros de su vida. Querían que él fuera valiente, amable, y que entendiera que la vida, aunque desafiante, siempre ofrece oportunidades para aprender y crecer. La relación entre Ana y Marco se hizo aún más fuerte. Habían pasado por mucho, pero juntos se habían apoyado y se habían fortalecido. Ahora, como padres,
Su vínculo era más profundo que nunca. Se miraban a los ojos y sabían que todo lo que habían vivido les había enseñado algo invaluable, que el amor y la familia eran lo único que realmente importaba. El bebé, que había sido el centro de su lucha, ahora era el centro de su vida, y lo cuidarían con todo su ser. A medida que el niño crecía, Ana y Marco se sentían más completos. La familia que habían creado era su mayor tesoro. La selva, aunque siempre sería parte de su historia, ya no definía su futuro. Ellos definían su futuro. Juntos, habían superado el peor momento de sus vidas, y ahora estaban listos para vivir el resto de sus días con gratitud y esperanza. Sabían que nada podía separarlos, porque lo que habían vivido juntos los había unido para siempre. Finalmente, Ana y Marco entendieron que la vida es un viaje que no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. El bebé, su hijo, simbolizaba todo lo que habían logrado juntos. Él era el resultado de su amor, su lucha y su supervivencia. Juntos, como familia, estaban listos para lo que el futuro les deparara. Y sabían que, sin importar lo que venga, siempre tendrían lo que más importa en el uno al otro. Con los días, Ana y Marco empezaron a comprender que la experiencia en la selva había marcado un antes y un después en sus vidas. Cada momento con su hijo les recordaba la importancia de la resiliencia, del amor incondicional y del valor de superar los obstáculos juntos. La vida, aunque siempre llena de retos, les ofrecía ahora un propósito más claro. No era solo sobrevivir, sino vivir plenamente, con gratitud por cada día. Ana, mirando a su hijo, sabía que la verdadera lección de la vida era nunca rendirse, por más difíciles que fueran las circunstancias. Marco, mientras observaba a su hijo crecer, comenzó a hacer introspección. La selva, con su brutalidad, lo había cambiado. Ya no veía las cosas de la misma manera. Antes de la experiencia, su vida estaba llena de distracciones y preocupaciones materiales. Pero ahora entendía que lo más importante era lo que no se veía a simple vista: el amor, la unidad y el esfuerzo por construir una vida significativa. El nacimiento de su hijo fue su renacimiento, un nuevo comienzo para una vida más plena y conectada con lo que realmente importaba. Ana y Marco, a pesar de haber superado el trauma, sabían que sus vidas seguirían adelante, pero que los recuerdos nunca desaparecerían. La selva había sido su prueba de fuego, pero también les había dado una perspectiva invaluable sobre lo que significaba estar vivos, sobre cómo cada segundo debía ser valorado. Ana, en particular, entendió que, aunque el dolor nunca se iría completamente, podía usarlo como una herramienta para ser más fuerte y más agradecida por todo lo que tenía. Su hijo, que representaba el fruto de su lucha, era ahora la razón por la que vivía de manera tan consciente y plena. En los momentos tranquilos, cuando su hijo dormía en su regazo, Ana a menudo se quedaba mirando su rostro, viendo en él todo lo que había logrado. Pensaba en cómo la selva, que en su momento fue el lugar de su mayor desesperación, ahora se convertía en el símbolo de su superación. No había sido fácil, pero al mirar a su familia, se daba cuenta de que todo el sufrimiento había valido la pena. Había dado vida a su hijo, y él era el legado de todo lo que había enfrentado. Ahora, tenía una razón más grande para seguir adelante, para vivir con valentía y amor. Marco también sentía que la experiencia había transformado su visión del mundo. Se había dado cuenta de que muchas de las cosas que preocupaban antes eran superficiales. La vida era mucho más que eso. Él entendía que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en el amor que compartían, en la conexión genuina entre ellos, como familia. Había visto la vida desde una perspectiva más frágil, y ahora sabía que debía aprovechar cada día al máximo, porque el futuro nunca es seguro. Pero con Ana y su hijo a su lado, sentía que podría enfrentar
cualquier desafío. En el 7º mes de vida del bebé, Ana y Marco decidieron hacer un viaje corto a un lugar tranquilo, fuera de la ciudad. Querían estar solos como familia, lejos de la rutina y del estrés. Durante ese viaje, en medio de la calma de la naturaleza, se dieron cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban completamente en paz. El pasado ya no los perseguía tanto. Ahora, podían mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, aunque la vida podría traer nuevos retos, siempre los enfrentarían juntos, como una familia unida por el amor y la superación. Mientras paseaban por el campo, Ana reflexionó sobre lo que significaba ser madre. Sabía que la maternidad no solo se trataba de cuidar y proteger, sino de enseñar y guiar. Quería ser una madre que no solo proporcionara lo que su hijo necesitaba, sino que también le enseñara a ser fuerte, resiliente y compasivo. A través de su propia experiencia, Ana entendió que la vida no siempre es justa, pero siempre hay una lección que aprender. Y con esa lección, uno puede salir más fuerte y más sabio, listo para enfrentarse a lo que venga. Marco, al ver la mirada de Ana y el rostro sereno del bebé, se dio cuenta de lo afortunado que era. Había tenido el privilegio de ver la vida de su familia transformarse de una situación de miedo y desesperación a una de amor y esperanza. Cada día con su hijo era un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. Aunque el pasado siempre estaría presente en su memoria, sabía que no podía dejar que dictara su futuro. Estaba listo para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de luz, amor y aprendizaje. Durante ese viaje, Ana y Marco se dieron cuenta de que la vida, con todos sus altibajos, se trataba de las conexiones que formamos con los demás. Habían aprendido a no dar nada por hecho y a valorar cada momento. No se trataba de ser perfectos, sino de ser humanos, de aprender de las dificultades y seguir adelante con amor y esperanza. Cuando miraron a su hijo, supieron que estaban haciéndolo bien. El bebé, con su inocencia y alegría, les enseñaba todos los días lo que realmente importaba, en estar presentes y ser agradecidos por lo que tenían. De regreso en casa, Ana y Marco sintieron que una nueva etapa comenzaba para ellos. La experiencia en la selva, aunque siempre sería parte de su historia, ya no controlaba sus vidas. Ellos ahora controlaban su destino. Tenían un futuro por delante, un futuro lleno de posibilidades. Juntos, como familia, sabían que podían conquistar todo lo que la vida les ofreciera. El miedo ya no era su enemigo. Ahora, su mayor fortaleza era el amor que se tenían y la vida que habían creado. Estaban listos para enfrentar lo que viniera con esperanza y valentía. Con el paso del tiempo, Ana y Marco comenzaron a notar que la relación entre ellos había madurado de una manera profunda. Se conocían mejor que nunca, y su conexión era más fuerte. La experiencia en la selva, aunque dolorosa, les había enseñado el valor del amor incondicional y de la familia. Sabían que las dificultades seguirían apareciendo, pero ahora se sentían preparados para afrontarlas juntos. Con cada sonrisa de su hijo y cada paso que él daba, Ana y Marco se daban cuenta de que habían superado lo más difícil y ahora podían construir un futuro lleno de luz y posibilidades. El bebé, ahora con 2 años, comenzó a hacer preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Ana y Marco se sorprendieron por su curiosidad y se dieron cuenta de lo rápido que estaba creciendo. Aunque aún eran pequeños, veían en él una fortaleza que reflejaba la que ellos habían encontrado en sí mismos. Sabían que la vida no sería fácil para él, pero también sabían que lo educarían con los mismos valores que les ayudaron a sobrevivir. El amor y la resiliencia serían las bases de su crianza. Juntos, formarían una familia fuerte y unida. Ana, mientras veía crecer a su hijo, reflexionaba sobre el regalo que la vida les había dado. La experiencia en la selva ya no era un recuerdo doloroso, sino una lección invaluable sobre la importancia de la vida, del amor y de la familia. A veces, se sentaba en silencio,
observando a su hijo jugar, y sentía una profunda gratitud. Había superado tanto, y ahora, con su familia unida, se sentía más fuerte que nunca. El pasado no podría borrarse, pero tampoco podía definir el futuro. Ella era la creadora de su propia historia, y su historia estaba llena de amor y esperanza. Marco, al igual que Ana, había cambiado. Su perspectiva sobre la vida era más profunda, más consciente de lo que realmente importaba. El tiempo en la selva le enseñó que lo más importante en la vida son las conexiones humanas, el amor que compartimos con los demás y la resiliencia frente a las adversidades. Ahora, con su hijo y Ana, sabía que podía enfrentar cualquier desafío. Ellos eran su fortaleza. Juntos, habían sobrevivido a lo impensable y ahora estaban listos para vivir una vida llena de posibilidades, sin miedo al futuro. La experiencia en la selva siempre sería una parte de la historia de Ana y Marco, pero ya no era lo que los definía. Lo que los definía ahora era su amor, su unidad y la vida que estaban construyendo. Su hijo se había convertido en el centro de su mundo y todo lo que hacían ahora era para él Angum. La vida les había dado una segunda oportunidad y no iban a desperdiciarla. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, para crecer y para ser mejores padres. Ellos sabían que su historia solo estaba comenzando. Ana y Marco entendían que el camino de la vida nunca sería fácil, pero sabían que, juntos, no había nada que no pudieran superar. Lo que la selva les había enseñado era que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de encontrar la luz. Ahora, como familia, estaban más unidos que nunca. El bebé, con su risa y su amor, les recordaba a diario lo afortunados que eran. La vida, con todos sus altibajos, era un regalo, y ellos estaban listos para aprovechar cada momento. El futuro de Ana, Marco y el bebé estaba lleno de esperanza. Habían superado lo impensable, y ahora estaban listos para disfrutar de cada paso que diera su hijo. La vida no siempre sería fácil, pero sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La selva ya no era un obstáculo, sino un recuerdo de lo que habían logrado. Juntos, construirían un futuro brillante y lleno de amor. El bebé, ahora de 3 años, comenzó a mostrar una curiosidad insaciable por el mundo. Ana y Marco lo observaban con asombro, sabiendo que todo lo que habían vivido los había preparado para ser los padres que él necesitaba. Aunque aún era pequeño, el niño ya comenzaba a comprender la importancia de la familia, del amor y de la resiliencia. Ana y Marco lo enseñarían a ser fuerte, a nunca rendirse y a siempre seguir adelante, sin importar los obstáculos. En los momentos tranquilos, Ana y Marco se miraban a los ojos y se daban cuenta de que todo lo que habían pasado los había unido de una manera irrompible. La selva, que antes parecía el fin, ahora se convertía en el principio de una nueva vida. El amor que compartían no era solo un amor de pareja, sino un amor inquebrantable, que ahora también incluía a su hijo. Juntos, como familia, sabían que podían enfrentar cualquier cosa. El futuro era suyo. Y así, Ana y Marco continuaron con sus vidas, sabiendo que cada día juntos era una bendición. Su hijo se convirtió en el centro de su mundo, y la experiencia en la selva, aunque dolorosa, ahora solo les recordaba lo fuertes que eran. Agradecidos por el presente, miraban hacia el futuro con confianza. Juntos, sabían que cualquier cosa era posible. La vida les había dado la oportunidad de vivir plenamente, y no la desperdiciarían. Con el paso de los años, Ana y Marco comenzaron a mirar atrás y ver todo lo que habían superado. Su hijo, ya con 6 años, comenzó a entender más sobre la historia de sus padres, y con la dulzura de su corazón, se convirtió en el recordatorio constante de la resiliencia y la fortaleza de su familia. Ana y Marco, ahora más tranquilos, no se olvidaban de lo vivido, pero lo miraban con una nueva perspectiva. La selva, aunque siempre sería parte de su historia, ya no tenía el control sobre ellos. Habían transformado ese sufrimiento en la base de su futuro. Marco
Mientras observaba a su hijo jugar en el jardín, reflexionaba sobre el camino que habían recorrido. Se dio cuenta de que su visión de la vida había cambiado completamente. Ya no veía las dificultades como algo insuperable, sino como oportunidades para aprender y crecer. La experiencia en la selva lo había enseñado a valorar los momentos pequeños, como el simple acto de ver a su hijo crecer y aprender, sin preocuparse constantemente por lo que vendría después. Ahora comprendía que lo que realmente importa es estar presente, y que eso le daba paz. Ana, mientras miraba a su familia, se sentía agradecida. La vida les había dado muchas pruebas, pero también les había mostrado su verdadera fuerza. El viaje que habían hecho en la selva, aunque doloroso, les había dado la sabiduría necesaria para apreciar la belleza de la vida cotidiana. Sabía que siempre habría desafíos, pero también sabía que con su familia a su lado, podía enfrentar todo lo que viniera. El bebé que había dado a luz en medio de la selva, ahora se convertía en un niño lleno de vida, y ella lo cuidaba con un amor que no conocía límites. A medida que el niño crecía, las lecciones de vida de Ana y Marco también se expandían. Sabían que no podían protegerlo de todo, pero querían enseñarle a ser fuerte, a tener compasión y a enfrentar la adversidad con valentía. A veces, durante las noches tranquilas, Marco y Ana se sentaban a hablar sobre los valores que querían transmitirle. No solo querían que su hijo fuera exitoso, sino que deseaban que viviera con propósito, con amor y con la seguridad de que siempre tendría un hogar lleno de apoyo, sin importar lo que la vida le trajera. La experiencia en la selva les había mostrado que la vida no es solo sobre los grandes momentos, sino sobre cómo enfrentamos los pequeños desafíos diarios. Ana y Marco aprendieron a vivir el presente, a disfrutar de cada día, a no dar por sentada la felicidad. Cada sonrisa de su hijo, cada nueva palabra que decía, era un recordatorio de todo lo que habían superado, pero también de todo lo que aún les esperaba por vivir. La vida no siempre sería fácil, pero juntos, como familia, podrían enfrentar cualquier adversidad. Un día, mientras paseaban por el parque, Ana y Marco se tomaron de la mano, y al ver a su hijo correr por delante, se dieron cuenta de lo afortunados que eran. La selva, que en su momento parecía el fin, ahora era solo un recuerdo de lo que los había unido aún más. Miraron a su hijo con orgullo, sabiendo que, a pesar de todo lo que habían vivido, su historia no se definía por el sufrimiento, sino por la fortaleza que había surgido de él juntos. Habían encontrado la forma de reconstruir su vida y de disfrutarla plenamente. Marco, con una sonrisa tranquila, le dijo a Ana, lo logramos. Lo hemos hecho. Mira lo que hemos construido juntos. Ana lo miró con amor y respondió, lo hemos hecho, porque siempre nos tuvimos el uno al otro. Todo lo que hemos vivido nos ha hecho más fuertes. Y con esas palabras, ambos entendieron que su viaje había sido el catalizador para una vida llena de amor, sabiduría y comprensión. El miedo que alguna vez sintieron ya no los gobernaba. Ahora vivían con valentía, rodeados de su hijo y de un amor inquebrantable. En el aniversario de su primer rescate, Ana y Marco se sentaron con su hijo en el jardín, rodeados de flores y árboles que simbolizaban la vida que habían creado juntos. Este día hace años cambió nuestras vidas para siempre, dijo Marco, mirando a su hijo. Hoy celebramos la vida, todo lo que hemos logrado y lo que está por venir. Ana asintió, sonriendo, mientras abrazaba a su hijo. En ese momento, supieron que, aunque el pasado siempre sería una parte de su historia, el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas, y ellos, como familia, estaban listos para aprovechar cada una de ellas. El hijo de Ana y Marco, ahora con 7 años, comenzó a mostrar una profunda comprensión de lo que había pasado en su vida. Durante un día lluvioso, mientras estaba en su habitación, preguntó a sus padres, ¿por qué papá y mamá no se dan miedo cuando las cosas se ponen difíciles? Ana se acercó a él, lo abrazó y le respondió con suavidad,
porque siempre nos tenemos el uno al otro. Y lo más importante es nunca rendirse. La vida tiene muchas sorpresas, pero lo que más importa es cómo enfrentamos lo que viene. El niño, con una sonrisa de comprensión, abrazó a su madre y a su padre, sabiendo que ellos le enseñaban a vivir con propósito y coraje. Con el paso de los años, la vida de Ana, Marco y su hijo se llenó de momentos felices. El pasado, aunque difícil, ya no definía su presente. Ellos sabían que la verdadera victoria estaba en cómo enfrentaron la adversidad. Y lo que más valoraban era su familia. El niño creció fuerte, sabiendo que, con amor y resiliencia, siempre habría una manera de seguir adelante. Ana y Marco, mientras lo veían crecer, sabían que la experiencia de la selva, aunque dolorosa, los había unido de una manera que nunca podría ser rota. El futuro estaba lleno de posibilidades, y ellos, como familia, estaban listos para enfrentarlo. La vida de Ana y Marco estaba ahora llena de paz y gratitud. Su hijo, al que tanto habían protegido y amado, había crecido para convertirse en un joven sabio y resiliente. Ana y Marco comprendieron que la vida es un constante proceso de aprendizaje y crecimiento. Aunque la experiencia en la selva fue la más difícil de sus vidas, también les había dado las herramientas para vivir plenamente. Cada día con su hijo era un recordatorio de lo que verdaderamente importan: la familia, el amor y la capacidad de adaptarse a todo lo que la vida pone en el camino. Marco, mirando a su hijo jugar con otros niños, reflexionó sobre el futuro. Sabía que el mundo estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades. El hijo de Ana y Marco, con todo lo que había aprendido de sus padres, estaba preparado para enfrentarlo, sin miedo, pero con mucha sabiduría. Marco sabía que, como padre, su labor era ayudarlo a encontrar su propio camino, brindándole las herramientas necesarias para ser un hombre de bien, siempre fuerte, amable y lleno de amor. Ana, por su parte, también estaba aprendiendo a soltar el pasado. Lo que la selva les había enseñado ahora formaba parte de su historia, pero ya no tenía el poder de definir su futuro. El futuro que ella y Marco habían construido juntos era lleno de luz, y ella estaba lista para vivirlo con más gratitud que nunca. Cuando miraba a su hijo, veía el resultado de su fortaleza, y sabía que su legado no solo se trataría de sobrevivir, sino de vivir plenamente y con amor. A medida que el niño crecía, Ana y Marco lo observaban con orgullo, sabiendo que habían dado lo mejor de sí para enseñarle lo que realmente importa. La vida, con todo su dolor y belleza, se convierte en lo que uno decide hacer con ella. A través de su hijo, ellos veían lo que la vida les había dado, una oportunidad para reconstruir, para crear una familia unida, para seguir adelante con valentía y esperanza. En una tarde tranquila, mientras la familia se reunía para cenar, Ana y Marco miraron a su hijo y, sin palabras, supieron que todo había valido la pena. El viaje que habían recorrido juntos los había convertido en una familia más fuerte, más unida y más preparada para lo que viniera. Ana, mirando a su esposo y a su hijo, sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Sabía que, aunque la vida siempre tendría desafíos, ahora los enfrentaría con un corazón lleno de amor. Marco, al mirar a Ana, vio la misma mujer fuerte que conoció en la selva, pero ahora con más paz y sabiduría. Ellos habían superado la adversidad juntos, y el amor que compartían había sido la clave para todo. No importaba lo que el futuro trajera, ellos estarían listos para enfrentarlo como familia. El amor que Ana y Marco tenían el uno por el otro y por su hijo era lo que les daba la fuerza para seguir adelante. Su historia no era una de sufrimiento, sino de superación y esperanza. La historia de Ana, Marco y su hijo se convirtió en un testamento de lo que significa realmente vivir. Superaron juntos lo imposible, y ahora vivían con gratitud, amor y valentía. Sabían que la vida siempre traería desafíos, pero también sabían que, como familia,
No había nada que no pudieran superar. Lo que comenzó como una lucha por sobrevivir, ahora era una celebración de todo lo que habían logrado juntos. El futuro, lleno de oportunidades y de vida, estaba ante ellos. La experiencia en la selva les había enseñado que todo podía cambiar en un momento, pero también les había mostrado lo que realmente importa en el amor, la familia, la fortaleza interior. Y, mientras caminaban hacia el futuro, Ana y Marco sabían que, con su hijo, nunca estarían solos. Siempre estarían listos para cualquier cosa que la vida les trajera. Porque juntos, como familia, eran invencibles. La historia de su vida, marcada por la selva, había llegado a su fin, pero su legado continuaba. Ana y Marco sabían que el amor que compartían y la fortaleza que habían encontrado en su lucha seguirían guiando a su familia por muchos años más. Con su hijo creciendo, ellos estaban listos para enfrentar cada nuevo capítulo con el corazón lleno de esperanza, porque sabían que no importa lo que venga, siempre tendrán lo más importante, el uno al otro. Y así, la vida de Ana, Marco y su hijo continuó. El pasado ya no los dominaba. Ahora, con cada día que pasaba, sabían que tenían la fuerza para enfrentar cualquier cosa. La vida les había dado una segunda oportunidad, y con ella, estaban listos para escribir el futuro, uno lleno de amor, esperanza y la certeza de que, juntos, todo es posible.